Hola a todos. Hoy estamos con el doctor Alejandro Ubal, una persona que tengo también el gusto de conocer y de consumir sus productos y puedo de primera mano decir de la calidad de ellos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Diego? Un saludo a toda la gente. Bien, gracias. Eh, Hoy quiero hacer un brevísimo video informando sobre cualidades prácticas del omega 3, porque se habla mucho, uno va al súper y encuentra productos omega 3. Creo que hay una información hasta cierto punto masiva de lo que es la palabra omega 3, pero dejando esta vez de lado, porque sí creo que vale mucho la pena que puedas explayarte con todo el conocimiento que sé que tenés. Lo que sí me gustaría que puedas decirle a una madre, a algún padre que quiera realmente hacer alguna acción con sus hijos, decirle tres beneficios concretos que los padres pueden llegar a ver, a comprobar en Sí, el día a día de sus hijos, cuando vean ciertas conductas, ciertos hábitos que los niños por ahí tienen, y el cambio introduciendo la dieta omega 3 de alta calidad, ¿cuáles serían los beneficios en el nivel práctico? Que los padres lo puedan percibir en el día a día. No sé si puedan. bueno, sí, yo te resumo un poco lo que son los omega 3. Omega 3 y omega 6 son dos ácidos grasos esenciales. O sea que el organismo no los puede manejar, no los puede sintetizar y tiene que obtenerlo de los alimentos. Todo lo que obtenga lo incorpora. Y últimamente, con la revolución industrial, el equilibrio que existía antes de estos dos ácidos grasos en la alimentación se perdió. Se perdió porque los omega 6 se sintetizan a nivel de las semillas principalmente, mientras que los omega 3 a nivel de las hojas verdes. Entonces, los animales de los cuales nos alimentábamos vivían libremente y consumían sobre todo las aves, pastos, semillas, de manera equilibrada. El ganado que pasta también lo obtiene el omega 3 de las hojas verdes. Pero cuando empezó la agricultura, la revolución industrial a nivel de lo que es agroindustria, empezó a producir subproductos de la elaboración de semillas, como el maíz principalmente, del cual obtenía los aceites vegetales, como el aceite de maíz, y se incorporó esos productos a la dieta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Como tiene el omega 6 se sintetiza en la semilla, en el grano de maíz, la concentración que tiene el aceite de omega 6 es enorme. Anda en cerca del 65% de todo el aceite es omega 6. En cambio, las pasturas verdes tienen muy baja concentración de omega 3 y muy casi inexistente de omega 6. Entonces, los animales cuando son confinados son alimentados básicamente con semillas, entonces con aceites vegetales que tienen alto contenido de omega 6 y no consumen pasturas, o sea, las raciones balanceadas no tienen pasturas, entonces no tienen el aporte natural que tenían los animales de ese omega 3. Entonces, la carne y las grasas de estos animales tienen un exceso de omega 6 y una carencia de omega 3. Y si consumimos aceites vegetales, también tienen un exceso de omega 6. Entonces, de ahí que nosotros, a lo largo de los años, vamos incrementando nuestra concentración de ácidos grasos esenciales omega 6 y disminuyendo los omega 3. Y esto que tuvo una consecuencia en la parte de la salud a nivel de la población, ¿no? O sea, empezó a aparecer un estado inflamatorio muy elevado y una inflamación de tipo crónico. ¿Y por qué se genera esto? Porque el omega 6 produce el ácido araquidónico a partir de esos ácidos grasos de cadena corta, y el ácido araquidónico es el responsable de desencadenar los procesos inflamatorios cada vez que se rompen las células. Este se libera, genera productos, prostaglandinas, leucotrienos, que estimulan el proceso inflamatorio, lo provoca, directamente lo provoca. Entonces, como antes se encontraban en una situación de equilibrio omega 6, omega 3,
y ahora tenemos un exceso, todas las reacciones del organismo cada vez que se lesionan las células son exageradas, tremendamente exageradas. Entonces se produce mucha inflamación, mucha hinchazón y mucho dolor. Y esas condiciones se prolongan en el tiempo porque no se resuelven, porque son los omega 3 los que finalizan el proceso inflamatorio agudo. Entonces, al no estar los omega 3 en buena concentración, pasa a un estado crónico y tenemos un estado de inflamación crónica, subclínica, hasta que empiezan a aparecer los síntomas de este problema. Entonces, nadie escapa a esta situación, salvo que la gente opte por controlarse y decir, bueno, yo dejo de consumir aceites de semilla y consumo, por ejemplo, solamente aceite de girasol alto oleico, que tiene más o menos un 16% de omega 6, frente a aquel 65% que tenía. ¿No? Entonces, con eso disminuimos el impacto que tiene en el organismo. Y consumimos aceite de pescado, porque los aceites de pescado tienen hasta un 30% de omega 3 final, ese que va al cerebro, ese que va a la membrana de las células y controla este ácido araquidónico. Entonces, el aceite de pescado de buena calidad, como decías tú, tiene un impacto en el control del proceso inflamatorio crónico. No es como un medicamento, no es como, por ejemplo, los analgésicos que controlan el ácido araquidónico, una parte de los productos del ácido araquidónico, que son los analgésicos que controlan la prostaglandina E2, que es la que produce el edema y el dolor. Entonces, los corticoides controlan todo el proceso inflamatorio, bloquean el ácido araquidónico, la degradación. Pero claro, tiene un impacto, una consecuencia para la salud si se siguen tomando por mucho tiempo, ¿no? Claro. En cambio, el omega 3 es un control natural del proceso inflamatorio y la persona que lo consume, el aceite de pescado, disminuye su dolor y el organismo empieza a funcionar como debería funcionar. Básicamente ese sería, en general, la acción de los omega 3. Bien, sí, es un tema importante ese que acabas de tocar porque a veces la gente, cuando uno le plantea, o sea, aborda estos temas, cierta gente que tiene cierto, digámoslo así, recelo, pero suelen decir algunos, no todos, pero si siempre se comió carne, si siempre en la vida, o cuando uno intenta por ahí abrirle la posibilidad a una nueva dieta, ni siquiera tan extrema, porque no estamos hablando de salir a hacer un paso completo a una dieta, qué sé yo, lo que podría ser vegana hoy en día. No, simplemente cambiar el rumbo, dar un paso hacia algo más saludable. Ahí te pueden decir, pero si siempre se ha comido carne, siempre se ha comido esto, lo otro, y ahí es algo muy importante lo que acabas de decir, porque ha cambiado no solamente lo que nos ofrecen en lo que llaman alimentos en los supermercados, sino también cómo son alimentados los animales originalmente. Eso es fundamental para que entiendan por qué hay que realmente tomar conciencia en ese punto. Creo que fue muy claro. Eso bueno, creo que es lo más importante inicial para la salud. Es un mito aquello de que las grasas saturadas generan colesterol y ocluyen las arterias. No, no. Es la inflamación crónica la que ocluye la arteria, porque la arteria coronaria recibe el impacto de la contracción del músculo cardíaco, que es muy fuerte. Entonces las células se rompen, y es normal que se rompan, pero no es normal que se libere tanto ácido araquidónico que provoque una inflamación exagerada en la interna de la arteria coronaria. Entonces, al provocar esa inflamación, empieza a formarse la placa de ateroma, que lo que hace es que todos esos radicales libres, esa herida que queda dentro de la arteria, hace que el colesterol que circula normalmente en la sangre se coagule, cambie su estado físico y ocluya la arteria, ¿no? Obviamente los niveles de colesterol en la sangre se modifican también por inflamación crónica, pero en ese caso corresponde al hígado, porque el hígado también está afectado por la inflamación crónica y es el que lo produce, al colesterol. Entonces, produce varios tipos de colesterol. Bien. Pero, o sea, el contexto hace que el colesterol tienda a elevarse, sobre todo el LDL. Pero se controla
con el consumo de omega 3, ¿no? Sobre todo aceite de pescado. Exacto. Y eso es una realidad práctica, pues eso lo ve todo el mundo, que el aceite de pescado baja los triglicéridos y aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, ¿no? O sea que el sistema se acomoda. Ese es el punto que quería justamente reanudar. Uno ve en los niños, el cambio se percibe directamente. Si realmente se percibe que hay una tranquilidad de los niños, o sea, están más tranquilos, hay como un cierto aplomo en ellos que lo hace más, no son por ahí tan Hiperactivos. excitados, hiperactivos, exacto. También se ve, sí, esa paz que deriva también en una mayor concentración, si se quiere. Lo que ocurre es que No te escuché, perdón. se me entró. Ahora, ¿Ahora se escucha? sí, Sí. Lo que ocurre es que el DHA, que es el omega 3 más grande, más importante, se encuentra en el cerebro normalmente en cantidades muy grandes. Y el cerebro funciona necesariamente con este ácido graso. Si no está el DHA, el cerebro funciona mal, la persona entra en depresión importante, disminución del conocimiento, del aprendizaje, ¿no? Y en los niños hay una característica que es esa, ¿no? Es la hiperactividad y la disminución en la atención, la falta de atención, que lo califican como un síndrome, pero ni más ni menos que es el desbalance de estos ácidos grasos esenciales a nivel del cerebro, que también se inflama, ¿no? También se afecta por ese estado inflamatorio crónico. bien, sí, sí, es muy particular poder llegar a nivel diario, percibir eso en los niños, que el cambio realmente se percibe y uno lo puede realmente decir, bueno, esto es a consecuencia de esto, es muy interesante. Y sobre todo también cuando lo que decías del desbalance de los aceites, cuando uno va, lo que es comida rápida, siempre lo que mucho se vende, ya lo hemos hablado en otros videos, como alimento, en realidad no lo es más veneno que alimento, o sea, de alimento prácticamente de nutrientes no tiene nada. Y con todos estos aceites que realmente Sí. colaboran en la inflamación, es de vital importancia tomar conciencia de esto, creo que, sobre todo para los niños, las generaciones que están creciendo, y ni que hablar para el adulto que tiene una carga en trabajos, bueno, todas las situaciones del día a día del hogar, que necesita uno más estabilidad, energía y poner foco en lo que realmente es importante. Claro. Uno de los síntomas de la falta de DHA en el cerebro es la fatiga crónica también. O sea, la persona se levanta cansada. Ese es el síntoma más claro, ¿no? Lo otro es la artrosis, o sea, eso es lo más común, porque la articulación normalmente se rompen células en una articulación, porque cuando uno salta, cuando uno corre, está rompiendo células al caminar también, entonces se produce un proceso inflamatorio exagerado en la articulación que hace que se provoque primero una artritis y después pase a un estado crónico y genera la artrosis. O sea que el impacto del desbalance de los ácidos grasos omega 6, omega 3 es a nivel de todas las células del organismo. O sea que la persona que empieza a consumir aceite de pescado y que está en esa situación de desbalance, siente en su organismo la mejoría. Disminuyen los dolores de cabeza, por ejemplo, disminuye la gastritis, le mejora el pelo, no se le cae tanto el pelo, o sea, es enorme la cantidad de beneficios que tiene el manejar los omega 6 y los omega 3 en la dieta. Bien. Sí, la verdad que eso quería a nivel práctico tirar esos pequeños consejos, como bien hiciste la base, también explicando el porqué, para que realmente alguien pueda iniciar a considerar realmente a tomar esa iniciativa de cambiar, bueno, eh, sabemos mucho que invertir en salud es una inversión directa porque a la larga te termina, bueno, qué hablar de ello, pero Sí. no solamente eso, no a la larga, no esperar a que desemboque ello, sino a lo que bien compartías de poder mejorar el día a día, de cada día uno sentirse con más energía, más claridad mental. Bueno, ni que hablar de todas las personas que sufren de lo que decías de ya estados más crónicos de la inflamación, con todo lo que conlleva.
pero solamente me quiero remitir a lo básico, los dolores de cabeza, lo que tú decías, Gastritis, artritis, las articulaciones, que también es un tema que, como la diabetes, por ejemplo, ha subido cantidades en edades más tempranas, también esto sucede con los niños, y justamente ahí está la explicación, que niños claro. empiezan con edades tempranas o adolescentes a tener este tipo de problemas. Los niños consumen muchísimo omega 6 y les gusta mucho. O sea, las papas fritas, por ejemplo, todos los snacks contienen una proporción muy alta de aceite vegetal, ¿no? Generalmente se usa el aceite vegetal de girasol, que tiene 70% de omega 6, ¿no? No es girasol alto oleico, no hay que confundir. El alto oleico tiene del omega 9 muchísimo, o sea, un 80%, ¿no? Por eso es alto en oleico. Eso hace que disminuya el omega 6, y eso es fundamental. Qué interesante. Entonces, si los snacks se hicieran con alto oleico, la salud de los niños sería mucho mejor, pero bueno, la industria es así, toma lo más barato. Sí, sí, sí. Este, y ese es el gran problema. Entonces, la mayonesa es otro, porque tiene un porcentaje de aceite alto y consume muchísimo, ¿no? Y está hecho con el aceite más barato, obviamente, girasol, o maíz, con suerte. Vale. Pero es más o menos lo mismo. Entonces, cuidarse en eso y, si es posible, comer pescado graso, o si no, consumir aceite de pescado, de hígado de pescado, es muy superior al aceite común de pescado. Y Sí, dentro de eso tendríamos que hablar también de la manera de extraerlo, porque los omega 3 son poliinsaturados. El DHA tiene 6 insaturaciones, es decir, que la molécula se puede unir a otra cosa en 6 puntos diferentes y destruirse. Y el EPA tiene 5 insaturaciones. Entonces también tiene 7 puntos frágiles donde destruirse. Si tú le das calor en contacto con otros elementos y otras sustancias o restos de metales, como es la carcasa de los equipos de cocción, esos metales activan la oxidación o la ruptura de los dobles enlaces y modifica la molécula de omega 3. Si tú le haces el análisis, la molécula aparece, pero no aparece la alteración, ¿entiendes? Entonces, un omega 3 puede tener mucha o muy baja actividad biológica. Tú puedes encontrarlo en un análisis en un 15%, pero de pronto tiene 1% de actividad biológica, o 2%, o 3%. Por eso, para saber si un aceite de pescado es bueno, hay que saber cómo se hizo. Si el omega 3 se extrae en frío, o sea que las temperaturas no lleguen a los 50, 60 grados, entonces tenemos la certeza de que está íntegra, ¿no? De que no se ha afectado. Entonces, todo el omega 3 que tiene ese aceite tiene toda la potencia, tiene el 100% de potencia. Y esa es la diferencia entre un aceite cualquiera, encapsulado o no, y un aceite de hígado de pescado sacado en frío. La diferencia es abrumadora, o sea, y la persona lo nota cuando lo toma. Esa es la diferencia. bien, creo que da muchísimo para hablar y ahora que salió el tema, podemos retomar el tema porque esto, como bien decías, da mucho para hablar sobre las cápsulas. Ahí ya nombraste una gran diferencia entre lo que es el aceite que nos venden por ahí cuando uno quiere acceder a un producto nutricional, puede pagar caro un producto que en realidad habría que analizar más profundamente cuál es el alcance real que tiene cuando lo consumimos. Como sucede con otros nutrientes también, que hay mucho en el mercado, pero a veces uno a nivel práctico quiere saber algo que realmente le haga efecto positivo. Entonces, eso más adelante podríamos retomar ese tema justamente que lo decías, prensado en frío, y también un tema que para mí es sumamente importante es la parte del mercurio que se halla supuestamente en el mar. Es un gran tema que me gustaría por ahí explayarlo, tal vez en En otra otro, reunión, en otro video. en otro video. Pero Alejandro, si alguien te quiere contactar por mail para que sea más las preguntas te pueden acceder, dónde podemos decirle a la gente que te escriba? Mi mail es Ale Ubal, o
sea, de Alejandro, Ale de Alejandro, Ubal es el apellido, es con V, con B corta, @gmail.com. Aleubal, todo junto, @gmail.com. De todas maneras, lo escribimos para mayor seguridad, lo dejamos escrito abajo y bueno, yo en principio sé que tus tiempos son bastante Acotado. acotados porque tenés una agenda muy cargada. Muchísimas gracias por tu tiempo, dar este gran pantallazo y me gustaría en el futuro poder seguir incorporando más puntos como este y por ahí explayarlos mejor porque es sumamente importante todo lo que estás haciendo y bueno, y transmitiendo porque es algo que es la salud, es el salud de la población, si se quiere, de los niños, y vemos que hay un desbalance concreto en ese rango de nuestra Sí, sociedad. en ese tipo de nutrientes. Exacto. Así que por hoy te digo muchas gracias, Alejandro. Espero Placer para mí. poder estar juntos de vuelta y hacer seguir hablando de estos temitas que son sumamente interesantes. Así que bueno, hasta la próxima. Gracias a todos y seguimos en la próxima con Alejandro que vamos a seguir hablando. Chao. Gracias, chao.